Bien, en este video vamos a probar lo que es Premium Add for Elementor, uno de los plugins recomendados por Elementor. Y así que vamos de una vez, vamos a irnos a lo que es el área de plugin, añadir este nuevo plugin y vamos a copiar el nombre del plugin. La versión que vamos a probar hoy es su versión gratis. Vamos a ver qué nos ofrece y cuál es la diferencia que existe entre la versión de pago con lo que es la versión gratis. Uno de los requisitos, como siempre, que nos pide es que debemos de tener instalado por lo menos lo que es la versión básica de Elementor. Como cumplimos con esos requisitos, no tenemos que preocuparnos por esa parte. Otra de las cosas es que tiene más de 700,000 instalaciones activas. Su actualización su última actualización fue hace 4 días. Aquí ya en lo que es el área de detalles nos muestra de las cosas que vamos a tener disponibles al utilizar esta versión, los requisitos que debe de tener y lo que es la página oficial, la cual vamos a ver en unos minutos. Aquí simplemente vamos a darle a instalar y esperamos que termine este pequeño proceso y le damos a activar. Y ya lo tenemos completamente instalado. Esta versión es la 4.10.38, la que vamos a probar el día de hoy. Bien, de una vez nos crea este pequeño icono donde nos lleva a su página principal, donde vamos a tener diferentes opciones que vamos a poder aprovechar, como por ejemplo podemos pertenecer a su grupo en Facebook. También ellos tienen un canal de YouTube donde tienen tutoriales de cada una de las funciones que trae el plugin. También tiene un área de suscripción de boletín que les recomiendo que se suscriba, porque aunque ya el día de hoy pasa esa promoción, pero ellos tenían un 20% de descuento en lo que es la versión Pro de este plugin. Y esas cosas y otras más nos enteramos a través de los boletines que ellos nos mandan en el correo electrónico. También aquí tenemos el área de noticias de todo lo relacionado al plugin y el área de soporte y la documentación. Aquí nos va a llevar directamente a lo que son los widgets, lo que vamos a tener disponible en esta versión. Están marcados, como pueden ver. Lo que están desmarcados es porque solamente están disponibles en su versión Pro. Aquí también nos muestra por categoría cada uno de ellos. Simplemente seleccionamos la categoría que así deseamos y vamos a ir viendo. Vamos a ver esta. Tenemos bien esta por aquí, lo relacionado a los términos. Esta también. Y aquí, como podemos observar, nos muestra lo que vamos a tener disponible y lo que solamente está en la versión Pro. Y por último tenemos esto. Por mala fortuna, como dicen, no tenemos disponible lo que es WhatsApp Chat, pero existen plugins que ya he creado video en el canal donde podemos instalarlo y utilizarlo. Bien, vámonos de una vez a lo que es el área de trabajo, pero antes vamos a ir a su página principal. Bien, aquí nos muestra todo lo que trae el plugin, tanto en la versión gratis como en la versión Pro. Si nos vamos aquí a ver todos los plugins, todos los widgets, mejor dicho, aquí nos lo va a mostrar. Y si elegimos, vamos a cerrar estas ventanas a lo que es la versión Pro del mismo. Aquí vamos a tener más detalle sobre lo que trae la versión Pro, como pueden ir observando. Son muchos. Claramente hay una gran diferencia en lo que es la versión de pago como en lo que es la versión de Pro. Aquí nos lo muestra la diferencia que existe. Tenemos un área de preguntas y respuestas. Ya esto es la cantidad de descarga, la calificación que tiene el plugin. Y aquí estamos hablando de los precios. El precio regular de este plugin, sin el descuento, que es un 20% de descuento que tienen, bueno, le queda 22 horas a esta oferta, es de unos $39. Hoy está en unos 33 para un solo sitio. Para sitio ilimitado está en $199. Y para esto es la licencia de por vida.
que cuesta esto en este momento, y la licencia de uso ilimitado es de unos $69 en este momento. Así que creo que para lo que nos dedicamos al diseño de página web, esta licencia de por vida por $200 con todos los beneficios que trae realmente vale la pena, porque usted simplemente haría un solo pago, no tendría que hacer los pagos anuales, que con $200 usted tendría todos estos beneficios que nos muestra aquí, aparte de la librería de plantilla y de sesiones que la vamos a ver en el transcurso de este video. Esas son las ventajas que tiene de adquirir las versiones de pago. Ahora sí, vámonos a lo que es el área de editar con elementos. Vamos a entrar para ir viendo que vamos a tener disponible para trabajar en lo que es su versión Pro. Vamos a esperar a que cargue elementos. Ya haya cargado. Voy a minimizar. Y ya desde aquí comienzan a mostrarme todos los widgets que vamos a tener disponibles, como imágenes, botones de imágenes, scroll de imágenes, Google Maps, lo vamos a tener por aquí, carrusel avanzado, imágenes separadas, lotis de animación, muy importante esto, menú para móvil, entre otras cosas. También podemos crear mega menú con lo que tenemos en la versión gratis y lo que es scroll vertical también. Con lo relacionado a las plantillas, vamos a ir viendo lo que vamos a tener disponible. Aquí hay muchas que son de pago, que eso es normal, muchachos, así que no se desilusionen, es normal, pero nosotros podemos ir haciendo algunas filtraciones para ir verificando, como por ejemplo los llamados a la acción, a ver cuáles tenemos disponibles. Vamos a ver si tenemos disponible llamado a la acción. Aquí aparecen algunos que podemos utilizar. Vamos a ir viendo. Vamos a instalar, vamos a previsualizar primero este para ver de qué trata. Ok, vamos a instalarlo. Vamos a ver. Ok, ahí lo he instalado, como pueden observar. Vamos a guardar los cambios. Y aquí, como siempre, simplemente ir verificando. Mira qué interesante, cuando le damos un clic dentro de la imagen nos aparece esta ventana emergente. Realmente está muy interesante eso. Mira qué bien. Vamos a seguir viendo qué otras cosas vamos a poder utilizar. Vamos a ver si tenemos lo que son los giros o header. Las landing. Las landing, en el caso de las landing, están todas para la versión Pro. Vamos a ir viendo aquí los giros. A ver si aparece. Vamos a previsualizar este. Vamos a ver qué me dice aquí. Ok. Vamos a ver si lo instala correctamente. Esperamos. Y por aquí lo tenemos. Aquí podemos ir modificando cada una de las secciones directamente desde el área de edición de cada una de ellas. Vamos a seguir viendo que tenemos disponible. Vamos a revisar por aquí. Vamos a ver las opciones de miembro. Aquí solamente tenemos estas dos que realmente no me gustan. Tabla de precio. Ok, tenemos estas. Vamos a ver esta por aquí. Vamos a instalarla a ver si no da ningún problema. Vamos a ver, ok. Ahí la he instalado. Vamos a guardar. Y aquí simplemente seleccionar el área que queremos ir modificando. Aquí tenemos todas las opciones que podemos modificar de la misma. Así que, muchachos, como pueden ver, lo que podemos tener disponible con la versión Pro o mejor dicho, no la versión Pro, la versión gratis de el plugin Premiere Adobe
for Elementor. Mi recomendación es que la prueben, cada una de las sesiones que vamos a tener disponibles, como también los widgets que tenemos disponibles para crear sesiones nosotros mismos. Y si realmente ustedes creen que vale la pena adquirir la versión Pro, lo hagan. Así que nada, voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Estoy muy atento a sus comentarios para responderles lo más rápido posible. Así que nada, como siempre, agradecerle a toda aquella persona que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Ya somos más de 180 miembros. Le agradezco del alma por seguirme apoyando en cada uno de estos proyectos. Así que nada, por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.